Bueno, buenos días a todos y bienvenidos otra vez a este curso sobre la Revolución Cubana. La revolución es el derrumbamiento, la revolución es el derrumbamiento violento y brusco por ciudadanos descontentos de un régimen político para traer cambios importantes en las instituciones de esta nación. Es el derrumbamiento brusco y violento por ciudadanos descontentos de un régimen político para traer cambios importantes en las instituciones de la nación. Hablando de la revolución cubana, esta revolución fue iniciada por Fidel Castro y unos 150 jóvenes el 27 de julio de 1953 en Santiago de Cuba, dando asalto al cuartel Moncaido, que es la última fase de la larga lucha de liberación que los cubanos emprendieron casi un siglo antes. La revolución cubana es la consecuencia lógica del crecimiento imperialismo yanqui y de la dictadura del Fulgencio Batista con sus coloniales efectos. Primero vamos a ver las causas de esta revolución. Las causas de esta revolución son numerosas. Podemos tener la sumisión total de Cuba al imperio yanqui o norteamericano, la extracción cada vez más grande de las riquezas del país por las empresas norteamericanas o fábricas norteamericanas, la dilapidación de las reservas nacionales, es decir, que los americanos, como no estaban en su país y lo sabían, gastaban las reservas nacionales. La consolidación de las reservas nacionales del poder oligárquico. Una oligarquía es un poder que pertenece a un pequeño grupo de personas, que sea la dominación de los ricos, el jugo de la dictadura, la persecución al movimiento revolucionario, las miserables condiciones de la vivienda o habitaciones. El gobierno de Batista, que fue pro-yanqui. Así, tales son las condiciones, las causas de la revolución. Ahora vamos a ir rápidamente a las manifestaciones. Las manifestaciones de la revolución cubana. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro y unos 150 jóvenes, en la mayoría obreros, empleados, ganaderos y estudiantes, asaltaron a cualquier montaña de Santiago de Cuba, que era un depósito de las armas y de las municiones militares, guardadas por unos 1000 hombres del ejército regular cubano. El objetivo de este asalto era doble. Primero, promoverse de la arma, tomar las armas y luego insistir a la sublevación de esta provincia oriental tan propensa a la revuelta o que no quería la revolución. Dirigida por tres jefes sin experiencia, Fidel Castro, Raúl Castro, Abel Santa María, el asalto al cuartel Moncaido terminó en la sangre,
Más de la mitad de los asaltantes murieron en el acto, en el campo, o fueron ejecutados poco después de su arresto. En cuanto a los sobrevivientes, fueron prendidos, juzgados y encarcelados en la isla de Pinos. Fidel Castro fue arrestado y juzgado aparte como líder. Tuvo que pronunciar su autodefensa ante el tribunal de urgencia. Siendo él un abogado de formación, su discurso duró 2 horas. Aprovechó la ocasión para acusar a los enemigos del pueblo, denunció los males que agotaban Cuba. Fijó también las líneas esenciales del programa político de la revolución. Al clausurar su autodefensa, en vez de pedir su libertad, Fidel Castro dijo más bien lo siguiente al pensar a sus compañeros encarcelados: yo no pude pedir la libertad cuando mis compañeros están sufriendo ya en la isla de Pinos ignominias prisión. Enviarme junto a ellos a compartir su pena. Luego terminó su autodefensa con esa frase que ha sido célebre: condenadme, no me importa, la historia me absolverá. El tribunal condenó Castro a 15 años de prisión en la misma isla de Pinos como sus compañeros, pero cumplió solo 2 años de los 15 años. En efecto, Batista firmó una ley para conceder la amnistía a todos los moncaístas el 6 de junio de 1956. Después de su liberación, Castro se exilia en México, donde encuentra el más célebre Ernesto Che Guevara y tuvo relación con él. Luego Castro reúne unos compañeros y las armas y dinero y emprende una expedición a Cuba a bordo del gran viejo barco con 32 personas. El 2 de diciembre de 1956 desembarcan en Cuba. Hubo enfrentamiento con las tropas gubernamentales. Solo 12 personas del equipaje del Castro consiguieron escaparse para refugiarse en la Sierra Maestra. Ahí se organizaron y a ellos se juntaron los campesinos guajiros. En 1957, una parte de la Sierra Maestra fue proclamada territorio libre. Castro y sus hombres implantaron ahí una infraestructura de primera necesidad: un hospital, una polvera, un horno, una radio, una escuela, un periódico. Progresivamente el ejército rebelde fue ganando terreno ante el peligro que representaba. Batista ordenó el bombardeo de la Sierra Maestra entre 1957 y 1958. Fidel Castro replicó por la guerra a muerte. La lucha armada se extendió por todos los países, quebrando el poder dictatorial y sagrado. Así la dictadura revolucionaria se debilitó. El triunfo de la revolución. El 27 de diciembre de 1958, la ciudad de Santa Clara cayó en manos de Che Guevara. La noche del 31 de diciembre de 1958 a 1 de enero de 1959, Batista huyó abandonado así el poder. El 4 de enero de 1959, Che Guevara entró en Habana
y por fin el 7 de enero de 1959 fue la entrada triunfal del líder máximo Fidel Castro. El ejército rebelde en La Habana. Así se terminó la revolución cubana, cuyos objetivos fueron globalmente estos: operar una verdadera liberación nacional por la conquista de las libertades individuales, colectivas, públicas y la democratización del país. Emprender rápidas tareas de construcción nacional, tomando medidas que permitan solucionar los problemas que se plantean en Cuba. ¿Cuáles fueron las obras de la revolución? Destrucción de los órganos de los gobiernos tradicionales organizados y puestos a servicio del imperialismo yanqui. La disolución de ejercicio mercenario, instrumentos de reacción antipopular. La instauración de un poder independiente de las potencias extranjeras de los Estados Unidos. Realización de una reforma agraria radical, la supresión del latifundismo, la tierra fue devuelta a los campesinos y obreros agrarios. La nacionalización en 1960 de las empresas imperialistas yanquí. La rebaja de los alquileres de las viviendas. La gratuidad de la enseñanza, el aumento de pensiones de los retiros, equipos de los hospitales, adopción de un plan general de deporte, erradicación del analfabetismo en una vasta campaña de alfabetización en 1961, nacionalización de la enseñanza, edificación de infraestructuras escolares, concesión de becas a los hijos de familias pobres. Obviamente, la elección del gobierno revolucionario fue altamente positiva. En efecto, el gobierno revolucionario se caracterizó por una política de socialización de los bienes de producción y por un gran anhelo por alcanzar mayor justicia social y el bienestar de los cubanos. La revolución cubana posibilitó a los cubanos pasar de la servidumbre a la libertad, del malestar al bienestar, del inmovilismo al dinamismo. Otro mérito singular y llamativo de esta revolución reside en la historia y legendario desafío administrado a los Estados Unidos, así como a Batista. Así murieron para siempre la dictadura, el intervencionismo del imperialismo y el capitalismo yanqui, dando paso al advenimiento y triunfo del socialismo o comunismo en Cuba. El tal célebre castrismo, cuyas bases y estructuras aceptaron conforme a las realidades específicas de la sociedad cubana. Así es el final de este curso.